presentación, hay presentaciones que son matadoras, esta es una de ellas, porque has generado unas expectativas que si yo estuviera, yo me imagino ahí sentado viendo a alguien que es presentado y que viene de fuera y de lejos y no sé cómo reaccionaría, porque, a ver, que venga gente de fuera a decirte cómo lo tienes que hacer, pues no es el plan, ¿no? Y ya sabéis que un experto es alguien de fuera de la ciudad, cuando vienes de lejos es más experto. Si invitara a alguien de la Universidad de A Coruña, no sería tan experto, tiene que ser de lejos, ¿no? Entonces, en mi universidad no me hacen ni caso, vengo aquí en plan experto. Pero bueno, yo quería ajustar un poco el tono de la charla, es decir, la actitud. La actitud es que no os tengo que decir que vivimos tiempos difíciles, muy difíciles, tal vez como en muchos años no habíamos vivido, y que es muy fácil dejarse caer y dejarse ir y decir, bueno, que les den, encima que me fastidian y me recortan y tal, pues no juego a su juego, ¿no? Esta es una diapositiva de un amigo mío, Fernando García Páez, con una frase de un señor que se llama Ward, que me parece muy adecuada para establecer el tono de lo que me gustaría que hiciéramos esta tarde aquí, que es pues eso, que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que amaine, pero nosotros que estamos aquí al pie del cañón y somos realistas, lo que hacemos es ajustar las velas, ¿no? Y que con lo que tenemos vamos a hacer lo mejor que podamos. Mi objetivo fundamental es proponeros algunas ideas para reflexionar juntos. Voy a lanzar muchas ideas, supongo que algunas serán ya sabidas, otras os parecerán horribles y mal, otras os parecerán estupendas pero inaplicables, pero de eso se trata, de provocar la discusión, ¿no? En algunos temas posiblemente os parezca muy heavy, muy fuerte y muy provocador, pero esa es la intención, ¿vale? Luego ajustamos. Pero antes de empezar suelo hacer una especie de test a mano alzada, una prueba, y es para que yo me haga una idea del auditorio, de qué cosas tengo que contar y qué cosas no hace falta que las cuente, porque la gente ya la sabe, por lo tanto estás haciéndoles perder su tiempo, ¿no? Y lo he titulado test de visitantes o residentes. En realidad, visitantes o residentes es una categoría de un señor que se llama White, inglés, que ha publicado algún artículo, que es una crítica al concepto de nativos digitales. El concepto de nativos digitales, dice este hombre, es paralizante. Parece que los niños y los adolescentes, por el hecho de ser jóvenes y tener pocos años, tienen una facilidad innata con la que ya han nacido, que no han adquirido con la tecnología. Y en cambio, la gente que ya tenemos ciertos años, por el hecho de ser más mayores, no tenemos ninguna posibilidad de llegar al nivel que llegan ellos. Vale, la investigación empírica demuestra que es mentira. No hay nativos digitales. De hecho, dentro de las cohortes de edad, de la misma edad, las diferencias entre ellos son tan grandes como entre ellos y otras edades. Y lo que tienen los adolescentes actuales es mucha experiencia con ciertas cosas. Lo diré de una manera muy rápida. Les quitas el WhatsApp y les quitas el Facebook y de tecnología no tienen demasiada idea. Les quitas el móvil y no saben hacer ciertas cosas. Es más, lo que saben, lo saben a base de haber practicado muchísimas horas y de sus videojuegos favoritos son maestros. ¿Qué pasa? Pues eso choca con nosotros porque nosotros no le hemos dedicado ese millón de horas al WhatsApp y no sabemos muy bien si el doble check es que sí que lo ha leído, o que no lo ha leído, o que lo ha recibido, o si tienes que romper. ¿Conocéis el síndrome del doble check del WhatsApp? ¿Ves? Una pregunta. Ella sí. Se han roto matrimonios por culpa de eso. Cuando sale el WhatsApp, y se han hecho algunos chistes muy buenos, cuando envías un mensaje de WhatsApp, ¿cuántos utilizáis WhatsApp? Levantad el brazo. Vale. Cuando envías un mensaje de WhatsApp, cuando lo envías aparece una marquita, eso es el check. Y un tic, muy bien. Y cuando aparece, lo recibe la otra persona, aparece el doble tic. Entonces el síndrome es, cuando tú ves el doble tic y el otro tarda en contestarte, empiezas a preguntarte qué estará haciendo, que no puede contestarte. Y eso es lo que acaba rompiendo matrimonios, eso dicen, ¿no? En broma decían que cuando aparece el triple tic es que Obama ya lo ha leído, ¿no? La NSA ya te ha espiado y ya los Estados Unidos ya saben lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, veamos este test de visitantes o residentes. Primera pregunta, mano alzada. ¿Cuántos de vosotros tenéis un blog, profesional o personal? Levantad el brazo. Muy bien, estupendo. Bajad el brazo. ¿Cuántos formáis parte de más de una red social? O sea, Facebook y otra cosa, porque Facebook todos, ¿no? O casi todos. No. Muy bien, yo tampoco, Facebook tampoco. Yo empecé y decidí que no. ¿Más de una red social? ¿Cuántos? LinkedIn, Twitter, ¿no? ¿Algo de Ning? Vale. ¿Cuántos actualizáis o participáis en la red social o redes sociales más de una vez al día? Vale, muy bien. Grupo de trabajo, muy bien. A ver, las redes sociales parece que se asocian a perder el tiempo.
No, yo he escrito un libro diciendo que no. Ya, supongo que se lo mandaste, ¿no? El de entornos personales de aprendizaje. Está en internet gratis. Luego lo tenéis. Vale. ¿Cuántos de vosotros recibís actualizaciones en el móvil? Es decir, tenéis un móvil que está conectado a internet muchas horas al día y recibís ahí cosas. Levantad el brazo. Muy bien, estupendo. ¿Cuántos... Esta es ya más dura. ¿Cuántos tardáis menos de 15 minutos desde que por la mañana os levantáis hasta que miráis las redes sociales a ver qué ha pasado? A ver, la explicación es muy sencilla. Dejadme que haga otra segunda pregunta. ¿Cuántos no lleváis reloj de pulsera? No. Sois muy mayores el resto. Los móviles han acabado con cosas. Una de las cosas que están acabando es con esto. Vuestros alumnos no llevan reloj. Y no llevan reloj porque llevan el móvil. Y el móvil ha sustituido también a los despertadores. A ver, ¿tú tienes despertador todavía? Muy bien. Haces muy bien y además sí puede ser mecánico. ¿Por qué? Cuando se va la luz, cuando el móvil se cuelga, al día siguiente no te levantas. La razón de mirarlo cada 15 minutos es que te despierta el móvil, lo apagas y en ese momento ya apretando un botón ya ves lo que ha ocurrido o ha dejado de ocurrir. Tienes los avisos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos usáis las redes sociales para consultar cosas de trabajo con vuestros compañeros, contactos, etcétera? Es decir, ¿cuántos antes que buscar en Google preguntáis en las redes sociales? ¿No? Yo antes no lo hago, pero sí simultáneamente. Sí, al mismo tiempo o también, digamos. ¿Y por qué lo haces? Por temas de trabajo. A ver, corrígeme, te fías de la opinión de tus colegas más que de un buscador que no se sabe muy bien por qué pone unas arriba y otras abajo. ¿Vale? Es decir, cuando por ejemplo necesitas una herramienta para hacer algo, preguntas a gente de tu cuerda, para hacer esto, ¿qué habéis utilizado? Y eso es una buena opinión a tener en cuenta, ¿verdad? Muy residente. ¿Cuántos guardáis fotos en la nube? En la nube quiere decir en cualquier sistema o servicio de la internet que guarde fotografías. Levantad el brazo. Vale, muy bien, estupendo. El resto sois de los que cuando vais de viaje invitáis a los amigos a vino y un poco de jamón y queso y les pasáis las diapositivas en casa y les dais el coñazo toda la tarde. ¿Vale? Nosotros no, nosotros les decimos la dirección y ya se las miran ellos. Está bien. No, guardar fotos en la nube, ahora veréis por qué va. ¿Y cuántos, ya estás de nota, cuántos tenéis un gravatar? ¿Cuántos no sabéis ni qué es un gravatar? ¡Wow! Esta tiene truco. Tiene truco, es que un gravatar, ¿habéis visto en los blogs que hay una entrada de blog y luego en los comentarios aparece la fotografía de la persona que escribe? Y cuando habéis entrado a comentar algo, allí no hay ningún sitio para poner la foto. Bien, un gravatar es una especie de icono o de fotografía que tú subes a un cierto sitio y si el blog está conectado con gravatar, cuando pones en el blog, en el comentario, tu dirección de correo, mira si hay asociada a esa dirección de correo una foto y te incluye tu foto. Por lo tanto, tus comentarios, además del comentario, tienen tu cara o tu imagen o lo que sea. Esto ya es para gente como con una identidad digital muy fuerte. Bueno, conclusiones. Si has contestado que no a la mayoría de las preguntas, eres un visitante. Un visitante es una persona que va a internet y coge lo que necesita, pero no suele dejar rastro, no suele dejar elementos suyos, no tiene una identidad digital estable y coherente, no cuida ni gestiona esa identidad digital, no hay fotos suyas asociadas a su nombre, ni hay productos suyos. Eso no quiere decir que maneje mal la Internet. Yo trabajo con gente que lleva 20 años en la Internet, al mismo tiempo que a lo mejor llevo yo, o más, y no son residentes. Es decir, siempre han tenido bastante cuidado de no dejar demasiadas pistas, de no dejar migas de pan que se puedan reunir, organizar y reconstruir para obtener información sobre ellos. Si habéis contestado que sí, entonces es que sois residentes. Residente es la persona que vive tiene una identidad digital, guarda sus fotos en internet, usa las redes sociales con sus amigos para trabajo y a veces también para el ocio, crea cosas y las deja, tiene una identidad digital persistente, ¿de acuerdo? Pero eso no supone que maneje mejor o peor la internet que los otros, es simplemente dos actitudes diferentes. Dos actitudes que con 2 gotas de paranoia, como comentaba el otro día, quizá nos tengamos que replantear, sobre todo cuando sea muy fácil encontrar y agregar información nuestra en muchos sitios. Es decir, no acabamos de ser completamente conscientes de la información nuestra que dejamos sin querer.
Yo tengo un amigo que a esto le llama espionaje 2.0. Dice, el espionaje 1.0 era cuando te espían. Y el espionaje 2.0 es cuando tú ya cuentas todo lo que haces. Ya no hace falta que te espíen, ya lo dices en Twitter y en Facebook y en las fotos y tal, y cualquiera que te siga un poco sabe vida y milagros, dónde estás, qué haces, con quién, qué has hecho, dónde estás. Voy a incluir una pregunta sobre Foursquare. ¿Conocéis Foursquare? Foursquare es un sitio, yo todavía no entiendo muy bien la utilidad, pero básicamente funciona con los móviles y estás geolocalizado y aprietas y Foursquare le dice al mundo dónde estás en ese momento. Cuando lo haces muchas veces te nombra alcalde de ese sitio. Major. Entonces, hay concursos de gente para conquistar sitios a base de haber ido. Si no estás no puedes decir, en fin. Y supongo que debe haber una manera de ganar dinero con eso, porque tienen muchos inversores y hay como muchas cosas montadas alrededor de Foursquare, pero yo no la veo. Quizá porque no sea como muy emprendedor. Bien, vamos a empezar la charla. Ya he visto el tono. Sois muy residentes, la mayoría, y el nivel, comparado con otras audiencias, desde luego es alto. Yo creo que he preparado 3 o 4 preguntas y en función de la respuesta que cada uno tenga para cada una de ellas, se puede, digamos, describir una actitud en torno al uso de las TIC en educación. ¿De acuerdo? Una actitud y un cierto nivel de compromiso y de una posición, por decirlo de una manera más amplia. Es decir, si estas preguntas crees que son de una determinada manera, adoptas lógicamente con esas creencias, esas convicciones, una posición. Y si no, es otra. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Hasta qué punto creemos que las TIC están transformando nuestra cultura y nuestra sociedad? Nuestra manera de crear conocimiento, de almacenarlo, de difundirlo, de transmitirlo, de gestionarlo. Es decir, ¿hasta qué punto las TIC van más allá de Facebook, blogs y lo que la gente cuenta, sino que están afectando a dimensiones fundamentales de nuestra cultura? Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto escribir con ordenador es diferente a escribir con bolígrafo? ¿Hasta qué punto leer e-books es diferente de leer un libro en papel? Y no me refiero solo a las sensaciones, sino al conjunto de procesos cognitivos que movilizan una cosa u otra. Y os lo dice una persona que todavía, a pesar de estar muchísimos años con tecnología, sigo pensando mejor rayando con un boli que escribiendo con un ordenador. Yo sigo escribiendo a mano, por ejemplo. Por lo tanto, entiendo las dificultades que tiene alguna gente y entiendo que, como algunos expertos dicen, digamos que, dicho a prisa y mal, las zonas del cerebro que se iluminan, donde hay chispas, es diferente cuando escribes a mano que cuando escribes con ordenador. Y cuando lees un libro que cuando lees lo otro. Y no tenemos mucha idea de qué es bueno o qué es malo, simplemente que son diferentes. Segunda pregunta. ¿Hasta qué punto las TIC han transformado a las personas, a los niños y a los adolescentes? ¿Hasta qué punto han cambiado de hábitos, de sensaciones? ¿Hasta qué punto han cambiado conceptos como el de identidad, el concepto de relación, la amistad o cosas como la privacidad? ¿Habéis notado que los adolescentes ahora el concepto de privacidad que tienen es diferente al nuestro? ¿Habéis notado, por ejemplo, que los móviles forman parte de su cuerpo, de su mano prácticamente, y sin ellos pues parece que no supieran qué hacer? A pesar de que lo que hacen con los móviles es lo mismo que hacíamos nosotros yendo a la plaza y reuniéndonos allí. Es decir, siguen siendo adolescentes. Pero, ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías han cambiado su manera de percibir el mundo, de actuar sobre él, de entenderlo, de relacionarse? ¿Hasta qué punto han cambiado sus valores sobre cosas? Tercera pregunta. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías han cambiado en nuestra labor cotidiana, objetivos, contenidos y prácticas educativas? ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías significan que yo doy clase de otra manera? ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías significan que mis alumnos estudian de otra manera o aprenden de otra manera? ¿Vale? Estas son, creo, las 3 grandes preguntas. La cultura, el conocimiento, las personas y, en este caso, las prácticas, lo que hacemos en las aulas. Si os parece, esta a lo mejor no debía haberla puesto, pero... Y finalmente, ¿cómo me veo yo en todo esto? Entended esbirro con cariño. Esbirro es... ¿Habéis visto las películas de James Bond? Sí, esbirros son esos que matan, ¿no? Y que los mandan aquí, los mandan allá, y que, bueno, en el Doctor Maligno, películas estas del Doctor Maligno, hay alguna escena muy divertida de la vida casera de un esbirro que va a su casa y tiene mujer e hijos y trabaja de esbirro y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto yo me siento dueño de mis actos? Es decir, soy un profesional que tomo decisiones, o hasta qué punto me siento un instrumento de la administración educativa, de quien manda por arriba, ¿no? Yo creo que nadie es 100% una cosa u otra, pero depende del porcentaje
de autonomía profesional que tú sientes que tienes, proyectarás y actuarás y cambiarás cosas. Si tú crees que solo puedes tocar el 5% de lo que haces, es evidente que no vas a ser muy ambicioso. Si tú crees que la administración está lejos, el BOE y el diario oficial son papeles que dicen lo que quieren, pero luego tú aquí puedes hacer lo que quieras, o casi lo que quieras, o puedes trabajar con un equipo que orienta un proyecto educativo con mucha autonomía para hacer cosas, es otro tema, ¿vale? Muy bien, pues vamos a... Esta es la agenda que os ha comentado Montserrat. Y vamos a empezar, si queréis. Quizá algunas de estas cosas sean muy sabidas y las voy a pasar rapidito para que lleguemos pronto al debate, ¿no? Cuando leemos proyectos sobre o programas que intentan introducir las TIC en educación, siempre encontramos, me refiero a proyectos políticos, elaborados por los políticos, encontramos varios tipos de justificación, ¿vale? La primera justificación que encontramos siempre es esta. Digamos, formar para la sociedad de la información, para trabajadores del conocimiento, de alguna manera acercar lo que ocurre dentro de las aulas, las habilidades, conocimientos y competencias de lo que ocurre dentro de las instituciones educativas al mundo real del trabajo. Que eso sea el mundo real del trabajo es más que dudoso. De algunos trabajos puede que sí, pero de otros no, y más en una época caracterizada por no trabajos y por deterioro de las condiciones de trabajo. Es decir, hay una visión que dice, vamos hacia una sociedad de la información y del conocimiento. Cada vez va a haber más trabajadores que van a tener que seguir aprendiendo a lo largo de su vida, tomar decisiones, perfeccionarse y utilizar el conocimiento en su trabajo. Pasamos de un modelo industrial de producción y distribución de bienes materiales a un modelo básicamente de servicios y de producción de bienes intangibles, de cosas que no se pueden tocar, no se pueden pesar o medir, o sí, pero que no son, digamos, atómicas, son digitales, ¿no? Y ese cambio en la economía se puede evidenciar en los porcentajes de gente que se dedica a los distintos sectores. Está aumentando el sector servicios y está disminuyendo la agricultura, la ganadería, la minería, el sector primario y el secundario, el industrial. La transformación de materias primas en productos manufacturados, ¿de acuerdo? E incluso en esos sectores está entrando la inteligencia y el conocimiento a toda pastilla. Viniendo en el avión, acercándome al aeropuerto de Madrid, he visto el almacén de Amazon en España. Claro, Amazon es una tienda que dices, guau, es todo online y tal, y te ves el almacén que tienen, y los conductores que emplean, y la mano de obra, y lo mal que les pagan, y la mano de obra que tienen. Es decir, es una industria que está entre los dos mundos, en los átomos, pero también en el rollo virtual, ¿vale? Segunda gran idea, esta es un poco más progre, esta sería más de derechas, digamos, esta es un poco más de izquierdas. Formar ciudadanos y ciudadanas digitales, críticos y participativos. Cada vez más el concepto de ciudadanía se expresa o se traslada al mundo digital. Eso significa que igual que tenemos derechos y deberes en el mundo físico, también tenemos derechos y deberes en el mundo digital. Y que si antes mis derechos políticos a participar, a protestar, ocurrían en el mundo analógico, ahora están ocurriendo cada vez más también en el mundo digital. ¿Sabéis cuál es la primera gestión compleja que se pudo realizar por Internet en España con la administración pública? Pagar Hacienda. No es casualidad, había mucho interés en que pagar Hacienda es fácil, se puede hacer con el móvil, con tarjeta de crédito, yendo allí, en especies. Yo creo que si vas con algo, un reloj de oro o algo, te lo cogerían igual. Lo hacen fácil para que paguemos, ¿verdad? Bien, sin embargo, en el mundo digital ahora también está empezando a suponer riesgos y peligros. Uno de ellos es la privacidad. Nuestros derechos, digamos que el mundo digital es un poco como el antiguo oeste. No ha llegado el ferrocarril todavía, hay indios y hay algunos ganaderos, que son los poderosos, y hay cuatreros. Y esos ganaderos hacen las leyes. ¿Sabéis lo que les hacían a los cuatreros? Por robar un caballo los colgaban. Pues, por ejemplo, ahora se está debatiendo la mal llamada tasa Google, que es una batalla entre los propietarios de la propiedad intelectual y los usuarios o la gente que hace dinero agregando contenidos. Las penas por piratería, por ejemplo, son absolutamente desproporcionadas si las comparamos con las penas por delitos físicos. Es más delito difundir un disco por internet que robar un coche. Un coche es uso indebido. Hay un abogado, David Bravo, que dice que si quieres un disco no te lo bajes de internet o no lo subas a internet. Te vas al Corte Inglés y lo birlas. Siempre que no pases de 400 euros es hurto.
y por lo tanto te amonestarán y como es la primera vez no pasará nada. Es decir, el mundo digital ahora mismo está ocurriendo una batalla en la cual los poderosos están intentando ganar dinero y aprovecharse de las oportunidades de negocio que hay. Y nosotros somos un poco los parias, ¿no? Los pacientes que sufrimos ese tipo de cosas. Están mercadeando con nuestra información. Están utilizando nuestra información para vendernos cosas o para agregarla y, bueno, la venden para hacer spam o otro tipo de cosas. Por lo tanto, el mundo digital también supone nuevos desafíos y la ciudadanía se tiene que, los derechos, el hecho de participar en una sociedad, tener derechos y deberes, también se tiene que trasladar a ese mundo. Y esta, la tercera, la pongo la tercera porque es la que más me gusta, quizá es la razón por la que estamos aquí, es porque las nuevas tecnologías suponen la posibilidad de formar aprendices permanentes a lo largo y a lo ancho es en cualquier momento, digamos, de la vida. Este argumento también es fruto de un discurso un poco tecnocrático que dice: vivimos en sociedades muy complejas, el cambio es muy acelerado, no sabemos qué ocurrirá en el futuro, por lo tanto es difícil formar gente que tenga una educación a los 16 años que les sirva para toda su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues les tenemos que dar una base de conocimientos, les tenemos que dar cultura, les tenemos que dar habilidades, pero también debemos en ellos desarrollar la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y una parte de seguir aprendiendo a lo largo de la vida será a utilizar las nuevas tecnologías para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, porque ofrecen muchas oportunidades. Y ahí hablan de e-learning, educación virtual, nosotros hablamos de entornos personales de aprendizaje informal, etcétera, etcétera. Este sería un poco, quizá, el argumento que más directamente nos interesa a nosotros como educadores. Es decir, las TIC sirven para formar aprendices virtuales en cualquier momento, en cualquier lugar, a lo largo de todo el periodo de sus vidas. Pero ¿qué ocurre en las escuelas y en los institutos? ¿Cuál es el uso real que se hace de ellas? El uso real es el siguiente, no es una crítica. En primer lugar, son contenidos a enseñar. En las aulas se enseña a usar el Word o un programa de diseño, es decir, el contenido, el objeto de la asignatura. Enseñamos informática, ¿vale? En segundo lugar, las utilizamos como herramientas didácticas. ¿Pero de qué tipo? Porque la herramienta didáctica se puede usar de varias maneras. Yo lo resumo en estas tres. Lo utilizamos como sustitución de herramientas anteriores. Por si no lo sabíais, hay cuadernos Rubio para iPads. La gente más mayor, yo no sé si los odiáis, pero yo los recuerdo perfectamente. Hojas y páginas y páginas y páginas de sumas y de multiplicaciones y de... Tú no has hecho cuadernos Rubio, ¿verdad? Sí, sí que has hecho. Es que te veo como una cara como diciendo... ¿Te gustaban? Sí. Buah. Yo me aburría mucho haciéndolas, no lo sé. Pero lo que yo creo es, a ver, para hacer cuadernos Rubio quizá no necesitamos iPads y que se gasten tanto dinero en un iPad. Cuadernos Rubio es hacer sumas y restas. Lo bueno de los iPads es que se corrigen solas, la maestra no tiene que corregir la libreta. Pero esto es una sustitución de una tecnología anterior por una nueva. Digo sustitución porque los principios didácticos que hay detrás son los mismos. Es hacer muchas sumas para mecanizar un procedimiento que hay que mecanizarlo, ¿no? Hay que hacerlo rápido y venga, ¿no? Segunda, herramientas didácticas como amplificación. Hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero más rápido, más cantidad, más eficiente, se ve mejor. Un ejemplo son las pizarras digitales. Las pizarras digitales, que se han vendido como la gran panacea motivadora del aprendizaje y lo que revolucionará nuestras aulas, pues ya se han caído del pedestal. Ya nos hemos dado cuenta que o lo haces tú, la pizarra no lo hace. La pizarra digital te ayuda a presentar cosas, a que lo vean mejor. Pero hay muchas maneras de usarlas y, desgraciadamente, la más común es para lo mismo que las pizarras anteriores, para presentar información. Y reducen la enseñanza a contar y mostrar, que es lo que hemos hecho toda la vida. Que es lo que estamos haciendo aquí ahora esta tarde, también. No siempre es malo. Y finalmente, la tercera manera, la C, la que yo os quería proponer es utilizar las herramientas didácticas, las herramientas tecnológicas como herramientas de transformación. La propuesta es, hagamos con ellas lo que no podemos hacer con las herramientas anteriores, aquello que nos dé ventaja. Viniendo en el coche, Monse y yo hablábamos de un estudio que se ha publicado hace poco, me viene ahora a la cabeza, en el que una empresa que vende libros electrónicos en su plataforma
bueno, había hecho una encuesta a 1.500 maestros, les había prestado sus libros para que jugaran con ellos y los utilizaran con alumnos, y les había hecho una encuesta al final para preguntarles qué es lo que más les había gustado. ¿Sabéis qué es lo que dijeron? La gran mayoría de los maestros valoró especialmente que los ejercicios se corregían solos. Y yo digo, para ese viaje no hacen falta alforjas. Vale, poniéndome positivo, diría, sí, los ejercicios se corrigen solos, entonces el profesor tiene más tiempo para hacer actividades creativas, diseñar cosas, preparar actividades y tal. Pero me pongo en el plano negativo y es, lo que pasa es que no quieres corregir libretas, que es la manera típica de hacerlo. Entonces, claro, la tecnología aquí nos ofrece una ventaja a nosotros, como docentes, en nuestro tiempo. Nos da tiempo para hacer cosas, pero no es una ventaja pedagógica para los alumnos. Los alumnos funcionan de la misma manera. Bien, demos 2 o 3 pasos más. En la escuela, o en la educación, en institutos y en escuelas, cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos básicamente de 2 cosas. Hablamos de desarrollar la competencia digital, la cuarta de las competencias básicas, y hablamos de usarla de manera transversal como herramienta didáctica en todas las asignaturas. Eso es lo que dice la legislación, es lo que se hace prácticamente en todos los países, ¿no? Y yo añadiría usarla como herramienta didáctica en un nuevo ecosistema que crea esa nueva tecnología o un nuevo entorno de aprendizaje. Nos abre posibilidades que antes no teníamos. Estamos en una biblioteca y con este ordenador conectado a Internet, ¿cuántos libros creéis que tenemos aquí? Bien, es una posibilidad que antes no teníamos. Aquí tenemos unos miles de libros, muy bien organizados y muy chulos, y todos con su tejuelo y muy estupendos. Libros de referencia, enciclopedias, y allí tenemos un ordenador conectado a Internet. Allí tenemos el diccionario de la RAE, y tenemos dos Larousse diccionarios. Aquí tendremos una enciclopedia, las veo por ahí, creo, ¿no? Allí tenemos la Wikipedia. ¡Ay, la Wikipedia! No siempre es bueno lo que pone la Wikipedia, no siempre está bien. Ese es uno de los problemas de las nuevas tecnologías. Cambian las reglas del juego. La Wikipedia, por ejemplo, no hay unos editores sabios que la revisen. Hay muchos errores en ella. Y eso significa que el control de calidad ahora, con esas nuevas tecnologías, en las que casi cualquiera puede decir lo que quiera, está ya en el usuario, no está en el emisor, no está en quien genera la información, sino está en quien la consume. Y por eso requiere maestros mucho más formados y alumnos mucho más formados. Pero tampoco es una novedad, también teníamos cadenas de televisión que contaban cualquier cosa y la gente se la creía porque salían en la tele. Tampoco es tan nuevo el que haya que poner el control de calidad en la periferia. Os recuerdo, a los más mayores no hace falta, pero a los jóvenes, que en este país, no hace demasiadas décadas, todos los libros que se publicaban tenían que pasar control eclesiástico. La Iglesia ponía el nil obstat, no hay obstáculo, ¿de acuerdo? Es decir, lo del control de calidad tiene, ¿vale? Dime si tiene 2 partes. Bien, ya sabéis todas las competencias, la cuarta es la competencia digital, esta es posiblemente la representación de las competencias básicas más chula que hay en la Internet, está hecha por un CEP de Lebrija, en Andalucía, y bueno, ahí las tenéis, ¿no? Nosotros nos movemos pues, en la competencia digital y tratamiento de la información, aunque la de aprender a aprender también está intrínsecamente relacionada, y usamos esas herramientas para desarrollarlas todas. ¿Y qué demonios es la competencia digital? Vamos a ir rapidito con esto. En el Real Decreto que sigue en vigor, año 2006, luego las comunidades autónomas lo concretaron, hacían una descripción de la competencia digital un poco naif o un poco impresionista, si queréis. El último desarrollo que se ha hecho, el año 2013, una investigación de la Unión Europea, hecha por una señora que se llama Anuska Ferrari, de un instituto con un nombre inglés muy chulo, pero que está en Sevilla, es un instituto de investigación de la Unión Europea, ha propuesto una manera de entender la competencia digital a través de 5 dimensiones. Os las cuento y luego pasamos ya a las TIC como herramienta didáctica. La primera área, la que ella llama de información, la subdivide en 3 competencias. Navegar, buscar y filtrar, evaluar y almacenar y recuperar información. El área 2, el área de comunicación, habla de interacción mediante nuevas tecnologías, de compartir información y contenidos, de participación ciudadana, colaboración y gestión de la identidad digital. Es un tema que antes no se hablaba de él y ahora ya se habla. El área 3 sería creación de contenidos, desarrollar, integrar y elaborar, conocimientos y actitudes respecto a derechos de autor y licencias de los contenidos y cierta capacidad de programación, ¿vale? Programación no necesariamente de ordenadores, sino de
utilidades y servicios que hay en la Internet. La cuarta y penúltima es la de seguridad. Protección de dispositivos, protección de los datos personales y de tu propia identidad, protección de la salud y protección del medio ambiente. Y la última es la resolución de problemas. Quizá de todas estas competencias, la última, la más interesante, sea la capacidad para autodiagnosticarse tus propias lagunas y para solucionarlo, ¿no? Identificación de lagunas en la competencia digital es la última parte. Bien, cada una de estas competencias en el documento que están bastante más descritas y hay algunos ejemplos de cómo eso se puede transportar a la educación, de cómo podemos usarlo a la hora de planear, de planificar y de diseñar actividades didácticas. Por lo tanto, os lo aconsejo. Es gratis, además. Bueno, esa dirección no se puede ver, pero os lo mando, ningún problema. ¿Cómo concretar todo esto en el currículum? Pues tenemos un problema. El problema es muy sencillo. ¿Habéis leído el proyecto de Real Decreto del nuevo currículum de contenidos, de competencias, de conocimientos básicos, no? No me extraña porque tiene 1000 páginas. Es una locura. Las asignaturas están por orden alfabético, desde primaria hasta el bachillerato. Y la verdad es que yo no sé dónde están las competencias, parece que se han perdido. El ministro Wert ayer en el Parlamento dijo que la evaluación que harían sería más parecida a PISA que a los tests estandarizados. Allí no se ve eso por ninguna parte. Y están estructurados el currículum de una manera muy, muy curiosa. Yo tengo una teoría, a falta de leérmelo mejor. Tengo una teoría y es que hay asignaturas de dos clases. Las asignaturas de clase superior, matemáticas, ciencias, lengua, leer, escribir, que tienen una descripción de los estándares de evaluación muy definidos y luego están el resto de asignaturas. El resto de asignaturas, bueno, han puesto lo que les ha dado la gana. Yo creo que no hay demasiado interés en definirlas, ¿no? Y eso confirma una sospecha. La sospecha es que un sistema o un régimen de evaluación como el que se quiere implantar a través de la LOMCE provocará un estrechamiento del currículum. Es decir, lo importante va a ser lo que se evalúe externamente en los centros, porque de eso va a depender el futuro del niño, el futuro del centro y vuestros sueldos, a la larga. Espero equivocarme, ¿vale? Y el prestigio del centro, porque van a hacer que compitamos entre nosotros. Y el resto de asignaturas, cosas, el arte, idiomas, no sé, asignaturas clásicas, ese tipo de cosas, como no son trasladables a conocimientos pagables directamente en el mercado de trabajo, posiblemente no lo contemplen. Yo creo que en el Real Decreto se habla más de la competencia, de la capacidad para emprender y de la emprendeduría que de cualquier otra competencia. Es que no están en la lista de competencias. De hecho, no están ni definidas prácticamente. Por lo tanto, no sé dónde vamos a llegar. Pero esto es un proyecto. Espero que en el proceso de aprobación lo retoquen bastante, ¿no? Por lo tanto, la única esperanza quizá es que las comunidades autónomas, cuando eso lo trasladen a la legislación autonómica, incluyan las competencias. Cataluña lo ha hecho antes. Cataluña ha hecho dos documentos en realidad muy interesantes, para mí se quedan un poco cortos, pero bastante interesantes sobre cómo se concreta el área, le llaman la competencia básica del ámbito digital, ¿de acuerdo? Y ahí están por ciclos las competencias explicadas y con ejemplos de actividades que pueden utilizarse para diseñar el resto de actividades. También está gratis por internet y os lo podéis bajar si lo queréis. Bueno, menudo rollo os estoy pegando, ¿verdad? ¿Todo esto ya lo sabíais? Bien, esta parte la pasaré más rápido. Yo creo que la relación entre pedagogía y tecnología es que esto es interesante para entender el resto. A ver, ¿cómo lo explicaría? Con una metáfora. Lo que pasa es que es una metáfora visual y no la he traído, pero es la siguiente. Imaginaos que la pedagogía es el carro y que la tecnología son los caballos. ¿Vale? Tenemos un problema. Tecnología avanza desbocada y la pedagogía va detrás a rastras. Imaginaoslo al revés. Al revés es, la pedagogía son los caballos y la tecnología es el carro. Y quien lleva las riendas somos nosotros, somos los docentes. Y no estoy hablando solamente de innovación, de cacharros, de dotaciones, estoy hablando de usos en el aula. No sé en qué momento estáis, ¿tenéis portátiles, mini portátiles? Tenéis mini portátiles, ¿verdad?
pues ya están desfasados. Ahora son los tablets los que lo solucionarán todo. También tenéis tablets. Estupendo, jugáis en todas las ligas. No, la lógica es muy sencilla. A ver, las tecnologías son productos de consumo. Por lo tanto, interesa vender cuantas más mejor. Interesa además que la gente creamos que a los 2 años un ordenador está viejo y hay que cambiarlo. Interesa vender a las administraciones públicas todos los cacharros que se pueda por parte de la industria. Y por lo tanto, se pagan investigaciones y se paga lo que haga falta para que los expertos, entre comillas, digan que con un tablet se aprende más que con un portátil. Cuando quizá la creación de contenidos es más fácil con un portátil, con un mini portátil, que con un tablet. El tema de escribir los teclados no está bien resuelto todavía. Un tablet además es una máquina diseñada para consumir contenidos, mientras que un mini portátil es una versión reducida de un aparato transportable, pero que tiene unas inmensas posibilidades. En ese sentido, se van a acabar los mini portátiles porque la industria ha decidido dejar de fabricarlos. Punto. Ha decidido fabricar tablets y, por lo tanto, dejarse el otro. Bien, ahí hay 2 caballos desbocados y nosotros somos el carro que corremos detrás. Las administraciones no pueden cada 2 años cambiarnos el equipamiento, no pueden porque no hay dinero para hacerlo, eso vale una fortuna y porque además no tiene sentido realmente. Por lo tanto, las relaciones entre la pedagogía y la tecnología son complicadas. Por un lado, la pedagogía debería gobernar dónde va la tecnología. ¿De acuerdo? Es decir, qué cosas empleamos y qué cosas no empleamos y para qué las empleamos. Pero en segundo lugar, los desarrollos tecnológicos nos ofrecen ideas de nuevas posibilidades para explorar. Voy a poner un ejemplo. ¿Algún profe de geografía o alguien de geografía? Muy bien. Cuando tú estudiabas, ¿los mapas qué eran? Ibas al aula, cogías el rollo, hacías así, ¿no? Y lo atabas aquí. Y en mi clase salía Imperio Austrohúngaro, ¿no? Tenemos mapas de la época colonial. Para los alumnos los mapas eran esa forma de tortura que se llaman mapas mudos, que consisten en que tú ibas, te los comprabas y en el examen te decían, a ver, el Dnieper y el Dniester y los afluentes del Ebro por la derecha y ponle nombres. Terrible. Muy bien, ¿qué son los mapas ahora? Los mapas ahora son Google. Eso quiere decir que las ideas que yo tengo como didacta, como profesor, de qué puedo hacer con mapas mudos y mapas de este estilo y ordenadores y teléfonos móviles con Google son radicalmente diferentes. Cambiarán los contenidos y puede que cambien hasta las maneras de enseñar porque la tecnología me está ofreciendo posibilidades que antes no tenía y que ni siquiera se me habían ocurrido. Por lo tanto, es una relación biunívoca. Pedagogía gobierna tecnología, pero tecnología también da ideas y da posibilidades para desarrollar pedagogía. Y esa es la segunda parte. Este rollete de aquí evita 20 diapositivas, ¿vale? Esto es una metáfora visual de cómo casan a veces tecnología y pedagogía, ¿no? Tienes un enchufe redondo, suco estos, y lo que te dan, lo que te trae la administración es una cosa que tiene un enchufe cuadrado que no sabes cómo enchufarlo. Es decir, tu pedagogía no se acopla con la tecnología que tienes, ¿vale? Os pensaba presentar al señor Pierre Rabardel, pero vamos a tirar un poco hacia adelante, ¿no? Esta diapositiva sí que es interesante. Pensad en la tecnología, en la educación, ahora mismo como acción mediada por artefactos, sean libros, era esta, o sean ordenadores, ¿vale? Nosotros somos los sujetos de este triángulo, el objeto es enseñar, que los alumnos aprendan cosas, y para eso usamos diversos instrumentos. Y esa relación es biunívoca, ¿vale? Es más, esos artefactos y objetos que usamos han sido diseñados por personas, se supone que con cierto objetivo, con cierto motivo. Durante 500 años, nuestro entorno se ha mantenido estable. Hemos tenido mesas, sillas, pizarras, libros, cuadernos, plumas. Nuestra evolución ha sido de la pluma del tintero al bolígrafo Bic, de la tiza a la tiza antipolvo y del libro de texto sin imágenes a los colores. Pero el entorno no ha cambiado. Y como no ha cambiado en 500 años, prácticamente desde la invención de la imprenta o desde la generalización del libro, se convirtió en invisible para los docentes. No éramos conscientes, por ejemplo, de que los libros marcan una manera de trabajar. Del mismo modo que los docentes no somos conscientes de que un libro de texto es un caballo de Troya. Un libro de texto no solo lleva contenidos, lleva implícita una pedagogía detrás. Tú puedes seguirla o no. Si eres consciente de que en el caballo de Troya vienen los troyanos, resulta, o eran los griegos los que iban,
Los griegos, muy bien. Timeo danaos et dona ferentes. Teme a los griegos aunque te traigan regalos. El caballo de Troya el regalo. Muy bien, el libro tiene un caballo de Troya y es la pedagogía del libro de texto. Yo creo que el día que los maestros, que los padres vean el libro del profesor, la guía didáctica, dejarán de pagarnos. A mí me da vergüenza ajena cuando te encuentras a lo mejor un padre de un AMPA de los que participan en movimientos y en movidas TIC que te dice, oye, he visto que los profesores en la escuela tienen unos libros de texto donde explica cómo tienen que explicar, pero es que dice hasta lo que tienen que decir. Yo digo, sí, hijo mío, sí. Dice, ¿y eso no lo venden en las librerías? No, no lo venden, solo lo mandan y se mantiene cuidadosamente oculto para que la sociedad no lo entienda, no lo vea. Pero abres uno de cualquier editorial de primaria, que son los que yo manejo, y dice, tema 4, los seres vivos. Proyecte el PowerPoint B41 y dígales esto a los alumnos. Fijaos en la diapositiva 3, la diferencia entre seres inertes y seres movientes, y la no sé qué del no sé cuántos. Y hágales notar, pero ¿para qué 4 años de facultad? ¿Para qué nos enseñan a diseñar actividades didácticas? Si allí está lo que tienes que hacer. Tienes instrucciones, pero el ecosistema del libro de texto, que es diferente del ecosistema tecnológico, esperemos, es más complicado. Tienes tus actividades de ampliación para los que acaban antes, tienes tus actividades de recuperación para los que van un poco lentos y les das un poco de caña, y tienes los solucionarios de matemáticas, por si no te acuerdas de sumar quebrados. Es decir, y tienes hasta un libro donde están los esquemas con llaves de los conceptos de cada unidad didáctica. Y tienes cada unidad didáctica que es exactamente igual a la siguiente. Hay lee, observa, subraya y luego ejercicios. La pedagogía, el caballo de Troya que hay en el libro de texto es muy sencilla. La manera canónica de hacer escuela, de dar clase, es la siguiente. Tú explicas. Los hay peores. Los hay que dicen, a ver, tú, empieza a leer. Tema 1. Y cuando te parece, dices, sigue tú, pero no el siguiente, no, 3 para allá, para que no se despiste nadie. Cuando hay una palabra de más de 4 sílabas, paras y la explicas, ¿vale? Y cuando han acabado de leer el texto, les dices, ahora ejercicios del 1 al 9, y los que no los acabéis, para casa para mañana. Eso es ser maestro. Y así son muchos maestros. Es lo que el sistema quiere, pero en el fondo es todo bastante más complicado. También lo comentábamos viniendo en el coche, con Montse. El día que te saltas al tema 4 porque crees que los adverbios hay que darlos después de los verbos y no antes, como viene en el libro, la madre de una de tus alumnas, cuando va a recoger, dice, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Os saltáis temas del libro ahora o qué? Y dices, me están vigilando. El libro de texto es el patrón contra el que me comparan los padres o los propios niños. Es decir, maestra, ¿que por qué el grupo B va adelante que nosotros? Dice, nosotros vamos por el tema 3 y ellos van por el 5. Y dices, resulta que el libro de texto es el patrón con el que el niño y la niña compara lo que yo digo. Si yo explico una cosa en clase, mira si en el libro de texto dice lo mismo, y si está explicado de la misma manera o no. Bueno, los libros de texto son muy complicados, pero forman parte de un ecosistema que ahora estamos intentando cambiar, o que por lo menos se está poniendo en cuestión, ¿vale? En el contexto de diseño, sea un libro de texto, sea una aplicación informática, o un Moodle, o una plataforma, o lo que queráis, hay un grupo de gente que la diseña, y la diseña con unos objetivos y un propósito, ¿vale? Tiene ciertas ideas. La puede cerrar más o cerrar menos. Puede servir para hacer una única cosa o puede servir para hacer muchas cosas a la vez. En el contexto de uso y apropiación del docente, cogemos esa tecnología, cogemos ese libro de texto y hacemos lo que nos da la gana con ella. Aplicamos a rajatabla las instrucciones del fabricante o del vendedor o no, las pervertimos. Imagínate que cojo un libro de texto y lo que hago con ellos es decir, bueno, aquí está la lección 2, pero vamos a utilizar otras herramientas para reescribirla y vamos a hacerla mejor que la del libro. Por lo tanto, voy a tener a los niños reuniendo información para hacer una unidad didáctica mejor. La uso, pero no la uso como quería la editorial. Es decir, siempre puedo pervertirla, siempre puedo cambiarla, haciéndolo bien o haciéndolo mal. Pero es que la cosa es más complicada todavía. Cuando entre el profesor ponemos al alumno, ese es un nuevo contexto de uso. Es decir, cuando tú les mandas a los alumnos cierto tipo de ejercicios o cierto tipo de actividad, tú diseñas y esperas que hagan una cosa y ellos se las pintan solas para saltarse eso. En primaria quizá no, pero en el bachillerato y en FP. A ver, lo que quieren en FP y en bachillerato es tiempo para sus cosas. Y nosotros competimos con las novias y los novios
las motos, la tele, la diversión, el tiempo libre para ellos. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad que planteéis, una parte de la clase intentará minimizar el tiempo dedicado a ella y se saltará la manera que tú has pensado que les iría mejor para aprender. Entonces tenéis que hacer un debate luego para poneros de acuerdo sobre no sé qué. Dirán, a ver, ¿están todos de acuerdo? Sí, 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 ya está, fuera, acabado. Pues si lo hacen en la universidad, no lo van a hacer en el bachillerato. Por lo tanto, el uso de las herramientas es mucho más complicado de lo que nos parece. Tú dices, voy a analizar esta plataforma de libros digitales, vale, analízala tú como tú crees, pero luego la gente cómo la va a usar. Y ese esquema, es decir, un instrumento es un artefacto más un esquema, una manera pensada de utilizarlo, está formado por nuestras ideas. Y nuestras ideas son muy diversas sobre el tema, sobre nuestras expectativas, sobre la magia que creemos que tiene algo, sobre nuestras teorías explícitas, aquellas que podemos contar y aquellas que no contamos pero que tenemos. Mis alumnas de magisterio son expertas en darnos lo que queremos. Detrás de la palabra aprendizaje, ¿sabéis qué palabra va? Significativo. Detrás de motivación, ¿qué palabra va? Intrínseca. Detrás de construcción, es decir, hay una jerga que ellos dominan los primeros meses y que nos la proporcionan, que no significa nada en el fondo, para ellos sobre todo, y que nos la proporcionan cuando se la pedimos. Eso son teorías explícitas. Pero cuando les dices, diseña una unidad didáctica constructivista, uy, ahí ya tenemos problemas, porque como no entendemos muy bien qué demonios es el constructivismo y menos el socioconstructivismo, ahí lo que hacemos es lo de toda la vida. Actividad 1, el profesor explica. Actividad 2, los alumnos hacen ejercicios. ¿Y el constructivismo dónde lo has visto tú? Por aquí. Bien, a eso me refería sobre teorías explícitas, las que podemos verbalizar, y teorías implícitas, las que usamos para actuar, ¿no? Bueno, experiencias pasadas, el contexto, no es lo mismo trabajar en un centro con un claustro bien avenido, que se trabaja en grupo, etcétera, que con un claustro a la greña, donde cada uno va a la suya y nadie hace caso de nada, y a lo mejor hay una dirección pues que intenta poner en marcha cosas y no le salen porque la gente no está. El contexto es súper importante. De hecho, los primeros colegios, el primer colegio en el que trabaja un maestro o un docente, lo marca para el resto de su vida. Yo creo que es donde se acaban de formar. Y si uno tiene suerte de caer en un buen centro, eso no se paga con dinero. Posiblemente toda la vida seas un buen docente. Si caes en un centro malo, ojito. Bueno, da igual. Y, bueno, ¿cuál es el reto? El reto es el siguiente. ¿Conocéis el cuento del pez y de la rana? Os lo cuento muy rápido. Había un pez y una rana que eran amigos. Y la rana, una cucharita, se hizo una rana grande y en un momento determinado salió, dio un salto y saltó del charco donde estaba, ¿no? Y bueno, vio mundo. Y cuando volvió el pez le dijo, cuéntame cómo es el mundo, ¿no? Y dijo, mira, hay unos animales muy grandes que tienen cola y tienen cuernos y se llaman vacas. Y ves que el pez se imagina un pez con cuernos y patas y rabo. Y hay otros animales que andan sobre las patas y el pez se imagina un pez con patas. Es un cuento muy bonito, está en internet, en YouTube, ilustrado. Pues, ¿y por qué cuento todo esto? Muy sencillo. Nuestro principal problema aquí y ahora es ser capaces de poner en cuestión muchas de las cosas que hemos vivido durante 30 o 40 años, primero como alumnos y luego como profesores. Y decidir cuáles las mantenemos y cuáles las cambiamos. ¿Vale? No todo lo nuevo es bueno. Las nuevas tecnologías no son todo maravilloso, ni todo lo que se puede hacer con ellas vale la pena hacerse. Y tenemos que decidir. Y no tenemos demasiada ayuda, no tenemos demasiadas guías ni demasiados, brújulas, ¿no?, de por dónde ir. Veamos algunas ideas para diseñar actividades didácticas con las TIC. Quizá alguna de ellas os chirríe, pero para eso está después la discusión, para que debatamos. Bueno, ya lo sabéis, aprendices, el objetivo del docente yo creo que es ser inútil. En el momento en que eres inútil, que ya no les sirves a tus alumnos, ya has cumplido. Si eres inútil el primer día, mal. Lo que quiero decir con ello es que nuestro objetivo es dejar de ser imprescindibles. Si tus alumnos generas en ellos una dependencia y cada vez que quieran saber algo tienen que venir a preguntártelo, mal. Tienes que ayudarles a que se busquen la vida y a que sean autosuficientes, a que sean aprendices autorregulados, es decir, fijado un objetivo, que sepan ellos cómo alcanzarlo, y autodirigidos, que sepan qué objetivos vale la pena perseguir. Es más, en una sociedad tan cambiante y con los problemas que tenemos,
Y con esa sensación, no sé si vosotros la tenéis, yo sí que la tengo, de que nuestra generación ha fracasado estrepitosamente, es decir, les estamos dejando un mundo a nuestros hijos bastante peor que el que nosotros recibimos, quizá, o bastante peor de lo que nos imaginábamos que se lo dejaríamos, más complicado. Les dejamos muchos problemas, les dejamos un problema medioambiental brutal y les dejamos un problema de distribución de la riqueza y de desigualdades brutal. Las soluciones antiguas no funcionan. Necesitamos educar gente que cree conocimiento, no que sea capaz de reproducirlo ya, lo que ya sabemos. Necesitamos gente que conozca el pasado, pero que sea capaz de reinventarlo, que sea capaz de... ¿Vale? Diseñemos actividades centradas en la actividad del estudiante, no en lo que hace el profesor. Me explico. ¿Qué voy a hacer el lunes en clase? ¿Qué voy a hacer yo? No, ¿qué van a hacer mis alumnos? Es decir, voy a poner sobre un papel lo que quiero que hagan, no lo que voy a hacer yo. No, les explicaré esto, les mostraré aquello, usaré esta presentación. ¿Qué quiero que hagan ellos? Juntos o separados, en ese momento toda la semana. Es decir, diseñemos actividades pensando en lo que van a hacer los alumnos. Diseñemos actividades entre iguales y de colaboración en grupo. Esta gente de aquí es gente real. Luego, si hay tiempo, os contaré posiblemente una de las experiencias didácticas que más me ha impresionado en la vida. Este grupo de gente y su profe, están aquí, son de Gerona, del Instituto La Bisbal, y hicieron una cosa muy interesante. Crearon y lanzaron un globosonda que subió hasta la estratosfera, hizo fotos, envió su posición por GPS y lo hicieron estallar cuando llegó a los 30 kilómetros de altura y con un paracaídas lo hicieron caer y lo recuperaron. Y lo más increíble de todo es que durante el curso no les dio tiempo a hacerlo. Se les fundió un módulo que habían comprado de radio y no pudieron acabar de hacer el experimento. Se acabó el curso, profe de tecnología, los chavales hicieron la selectividad, se fueron a la universidad, 4 de ellos, los 4 estudian en la Politécnica de Cataluña, y cuando llegaron los primeros exámenes en el mes de febrero, ¿sabéis qué hicieron? Volvieron al instituto a acabar el proyecto y a lanzar el globo sonda. Habían dedicado tantas horas, tanta ilusión y tantas ganas a montar aquello, que el profe les dijo, vale, pues cuando acabéis los exámenes de primer curso de carrera, en febrero, que ya tengáis unas semanas, os venís y lo tiramos. Y se fueron a los Monegros, tuvieron que pedir permiso a ENA, a lanzarlo. Y lo cuentan todo en Internet. De hecho, ponen en Internet hasta el software que desarrollaron para hacer el seguimiento del globo sonda, que les enviaba por radio las coordenadas de un GPS, y ellos hicieron el programa para eso, meterlo encima de los mapas de Google. Hicieron un coche, convirtieron una especie, el coche del profe, en una especie de unidad de la NASA con antenas direccionales para seguir la radio, y tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, se toparon con la Guardia Civil cuando entraron en un pueblo, y la Guardia Civil les dio los datos, dijo, ¿ustedes a dónde van y quién son y tal? Y cuentan ellos que les contaron a la Guardia Civil lo que hacían y se les ofrecieron para ayudarles a buscar el globo. Y había caído y estaban buscándolo, ¿no? Más o menos la zona pitaba aquello por allí y no sabían dónde. Y la Guardia Civil dijo, pues os ayudamos a buscarla, que no tenemos otra cosa que hacer. O se les acabó la batería de un portátil y tuvieron que llamar a una casa y decirles que les dejaran enchufar 10 minutos un portátil a la luz para ver la posición del globo y tal. Es una actividad preciosa, absolutamente. Por eso me encanta sacar esta foto y decir colaboración entre iguales y sobre todo trabajo en grupo. Utilicemos las herramientas TIC adecuadas a cada momento y objetivo, no una para todo. Esto es una crítica a los blogueros docentes. Si quiero hacer una base de datos, uso un blog. Si quiero una aula virtual, uso un blog. Si quiero una wiki... No, hay muchas y, a ver, forman parte de nuestro bagaje profesional. No todas, porque es imposible. Es decir, si alguien no sabe qué es Foursquare, no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero saber usar un wiki, para qué es bueno, para qué no es bueno, saber utilizar los mapas de Google cuando es preciso y para lo que... Eso es nuestras herramientas, de la misma manera que sabemos utilizar regla, cartabón, calculadora y enciclopedia. Vale, eso ya forma parte de nuestro bagaje. Estimulemos el trabajo con información. En lugar de empollar y repetir, en lugar de copiar y pegar, y ahora hablaremos del rincón del vago, que me parece una metáfora preciosa, es mi sitio favorito. Hagamos lo que en la taxonomía de Bloom son las etapas superiores, el pensamiento superior, es decir, crear cosas nuevas, evaluar, síntesis, análisis, síntesis, es decir, que hagan cosas con la información. Ya sé que el currículum muchas veces lo que nos pide es que se sepan las cosas que pone allí, ¿vale?
Pero yo creo que es más importante que se sepan las cosas, es que se las sepan aplicadas a algo o que se las sepan a base de crear algo con ellas. Es decir, no solamente se las sepan, sino que sepan aplicarlas. Y no solo la solución de problemas, sino la creación de artefactos. El Rincón del Vago me parece una metáfora fantástica. Eso y Patata Brava. ¿Conocéis Patata Brava? ¿No? Patata Brava es genial. Patata Brava es una colección de frases célebres de profesores no famosos, sino de... Hay una especie de registro por universidades y tú, que eres alumno de una universidad y has oído a tu profe decir algo raro, te vas allí, buscas tu universidad, tu titulación, y si tu profe no está ahí metido, lo metes, pones su nombre y la asignatura, y le pones lo que dice. Pero si tú dices Calderón de la Barca en Galicia, o tú dices Calderón de la Barca y las influencias, y cada año cambias cosas, no te van a meter un trabajo del Rincón del Vago. ¿De acuerdo? Por eso me pareció una metáfora preciosa, es decir, no es preciso hacer todos los años los mismos trabajos sobre las mismas cosas, porque al final, bueno, más cosas. Esta es la parte que más me gusta de esta presentación. Creo que las nuevas tecnologías lo que han hecho, una de las cosas que han hecho es poner en nuestras manos una enorme cantidad de herramientas para crear cosas. Frente a libreta y papel de hace 50 años, libreta y boli, y como mucho dibujo, goma, cartabón, escuadra, ahora tenemos una cantidad de herramientas absolutamente brutales. Y pueden, creando artefactos culturales, aprender no solamente los contenidos para mostrarlos, sino también desarrollar las habilidades y las actitudes de trabajo en grupo, etcétera, que les pedimos en las competencias. Y digo artefactos, ¿vale? ¿Qué son artefactos? Artefactos hay de todo tipo. Texto, todo lo que queráis, imágenes, fotografías de síntesis, de lo que sea, dibujos, esquemas, gráficos, climogramas, gráficos estadísticos, brutal la cantidad de aplicaciones para dibujar ese tipo de cosas. O pueden crear hipermedia, mezclar texto, imágenes y enlaces, o mapas conceptuales, o mapas mentales, que son un poco diferentes, o crear un cómic para expresar cosas, o hacer una presentación, o hacer un póster multimedia con Grokster, o generar audio, escribir música, o incluso hacer radio. Yo hago radio con mis alumnos de universidad. Hay un programa de ordenador que se llama, este es el momento Alzheimer, se llama, luego se me ocurrirá, que es un estudio y una emisora de radio, todo a la vez. Solo necesitas, bueno, un micrófono y unos cascos. La versión de iPad todavía es más completa y más chula. Ahora lo encontraré enseguida. Bien, esto también fue una experiencia de, me gustaría hacer radio, ¿qué me aconsejáis? Y una persona me aconsejó por Twitter esto y me quedé flipado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis alumnos de pedagogía se pierdan en las technicalities de la radio. No creo que sean unos técnicos de radio. Lo que quiero es que sepan cómo diseñar un proyecto de radio para un colegio y cómo hacer una programación en la que los niños del colegio y los maestros participen haciendo una radio escolar. Por lo tanto, la parte tecnológica es la que menos me interesa más Spreaker, se llama. Spreaker DJ. Bueno, tienes música, tienes efectos, tienes 2 decks para subir y bajar, aquí programas las canciones y cuando le das aquí, abre el micrófono y se oye. Y bueno, aquí además como puedes manejar los controles con 2 dedos y tal, puedes bajar la música, subir la voz, puedes meter cuñas. Y apretando este botón de aquí, On Air, estás emitiendo en directo por internet. Vas al sitio de Spreaker y puedes oírlo en directo. Pero también lo estás grabando. Y una vez lo tienes grabado, es súper fácil difundir que ahí tienes tu programa de radio grabado o incrustarlo con un vídeo de YouTube en un blog donde te dé la gana. Si tenéis interés, Spreaker os encantará. ¿Tiempo para manejar la tecnología a mis alumnos? Media hora, no hay más, ¿vale? 4 conceptos y fuera. Les cuesta más hacerles entender que hay que hacer un guión y hay que pensar antes qué es lo que hay que decir y qué música hay que poner, que el manejar la tecnología. O pueden hacer vídeos o animaciones en cualquier Windows, que como el que estamos usando tenéis el Movie Maker. El Movie Maker es una herramienta fantástica para hacer vídeo. Y en cualquier teléfono móvil tenéis una cámara de vídeo. Con cierta habilidad, con un teléfono móvil y un ordenador personal o uno portátil, se pueden hacer vídeos. Lo que nos separa de hacer buenos vídeos es el know-how, el conocimiento del lenguaje audiovisual, que es lo que diferencia a Spielberg de nosotros. Nosotros sabemos contar cosas con palabras y el señor Spielberg las cuenta con imágenes. Pero una de las cosas en las que educamos a nuestros alumnos es en decodificar y en codificar
información en otros códigos diferentes o en otras maneras, otros lenguajes, en este caso el audiovisual. Es decir, la tecnología pone en nuestras manos muchas herramientas para que nuestros alumnos creen cosas. Líneas de tiempo. ¿Habéis utilizado alguna vez una línea de tiempo en historia? Una línea de tiempo es un cronograma. Tú marcas hitos y en cada hito le puedes... Hay una que se llama DeepL, como una ficha, y en la ficha puedes poner cualquier cosa de la internet. Una imagen, un texto que tú escribas, con enlaces, un mapa de dónde ha ocurrido eso, o un vídeo incrustado de YouTube, cualquier cosa, prácticamente. Y con eso, con esas líneas de tiempo, lo que sirve para estudiar fenómenos históricos, sobre todo para mezclar cosas diferentes. ¿Quién fueron antes, los egipcios o los mayas? Tú haces lo mismo que hago yo. Yo digo, ostras, yo estudié los mayas en un curso y los egipcios en otro. Entonces, o era otro tema, no los mezclé nunca, ¿no? Es decir, los egipcios. Mapas multimedia, juegos, simulaciones. Hay software para diseñar tus propios juegos. Son arcades muy sencillos, pero tú puedes poner los premios, diseñar los personajes y hacer que hagan cosas, ¿no? Y cosas que hay en la internet que todavía no tienen un nombre muy claro, porque no remiten a cosas anteriores. Cuando digo una línea de tiempo, antes con papel ya las hacíamos, pero hay cosas en la internet, artefactos nuevos, que no nos remiten a nada anterior. Muy bien, todo eso que hay ahí se puede hacer con un portátil conectado a internet. Escoged qué tipo de artefactos vehiculan o pensad qué tipo de artefactos, haciéndolos, vuestros alumnos van a aprender aspectos relevantes de vuestra materia, de vuestra asignatura, de vuestra área de conocimiento. ¿Vale? Y utilizad alguna de las estructuras de actividad didáctica que todos conocemos. Trabajo en grupo por proyectos, una web quest, una caza del tesoro, eso no sería muy chulo, o un proyecto de investigación. Mira, se me ha olvidado una cosa, periódicos. El otro día una amiga me contaba, un amigo, estuve en Palma, que antes utilizaba un blog, pero ha descubierto una aplicación que no recuerdo cómo se llama, que hace como periódicos, ¿no? Para montar un periódico. Es como un blog, pero agrega las columnas, la ilustración, lo hace muy chulo. No es el Flipboard, que lo hace solo. Y tenía a sus alumnos de escritura periodística, o de no sé cómo se llama, haciendo entre todos un periódico local, un periódico del pueblo en el que viven, cerca de Felanix, creo que es, cerca de Manacor. Bien, artefactos de muchos tipos. Pero vamos a entrar en aspectos un poco más emocionales, si queréis. Yo creo que los alumnos están hartos de jugar al juego escolar. Y el juego escolar consiste en, yo te mando un trabajo, tú me haces el trabajo, lo cojo, lo miro, le pongo una nota, te digo la nota, lo meto en un cajón y en octubre lo destruyo. Eso lo han hecho o lo hemos hecho 1.000.000 de veces. La propuesta es, ¿por qué no hacemos cosas con sentido con el trabajo de los alumnos? ¿Por qué no hacemos algo que sea real y que sea percibido como real por ellos? Mirad, una cosa tan elemental como un huerto produce verduras. Eso es real. ¿Vale? Un informe de las papeleras del pueblo que están rotas, o de problemas del medio ambiente, o en lugar de estudiar el ciclo del agua, una cosa ya manida, en el libro de texto, ¿por qué no hacemos un análisis de la calidad de las aguas o del ciclo del agua? O incluso apliquémonoslas a nosotros. Gastáis mucho papel y mucho tóner en este instituto, gastáis mucha luz, gastáis muchos recursos no sostenibles. ¿Por qué no hacemos una auditoría y ellos, los estudiantes, nos proponen maneras de ahorrar cosas? O en primaria, vamos a estudiar la pirámide nutricional, ¿vale? La pirámide nutricional se queda en nada si eso luego no se lleva a la práctica. Hay muchas opciones y muchas posibilidades, si tenemos imaginación, de hacer educación de servicio, aprendizaje de servicio. Es decir, hacer que aprendan algo, meterlos en algún proyecto, en alguna historia, pero que además eso beneficie a la comunidad y que ellos se comprometan emocionalmente con esa actividad. El nivel de motivación es brutal, no os lo podéis ni imaginar, o sí, si lo hacéis. ¿Por qué? Porque se comprometen al 100% como se comprometen los jóvenes. Es hasta aquí. Sobre todo si ven que lo que están haciendo es real y sirve para algo. ¿Vale? Hablemos de la evaluación. La evaluación posiblemente es muy importante, pero posiblemente lo sea más cada vez. Dime cómo evalúas y te diré cómo tus alumnos trabajan, ¿no? Dime cómo haces los exámenes o la evaluación y te diré qué hacen antes. Bien,
Voy a decir una cosa muy fuerte. Olvidémonos de la evaluación sancionadora que hacemos. Hacemos una evaluación como castigo, como amenaza. Hacemos una evaluación para obligarles a hacer cosas que no quieren hacer. Ya sé que es complicado, pero en pedagogía estudiamos la evaluación como parte del proceso didáctico y hablamos de evaluación sumativa, es decir, evaluación que ayuda a la gente a hacer mejor las cosas y a aprender mejor. Y hablamos de autoevaluación y de heteroevaluación, de evaluación por pares y de autoevaluación. Y empleamos todos esos tipos y en un momento determinado damos notas porque hay que dar notas y somos objetivos y justificamos esas notas, ¿de acuerdo? Pero diseñemos nuestras actividades didácticas utilizando las TIC y ayudándonos de las TIC para que la evaluación forme parte del proceso, no solo al final para castigar. Tengo un amigo, esta diapositiva es durilla, pero quiero que os quedéis con la imagen, sobre todo cuando entre la LOMCE en vigor a tope, que dice, si tú tienes una granja de pollos, lo normal es que les des de comer todos los días a los pollos. Y de cuando en cuando los pesas, para ver si van bien o no. Pero hay teorías que dicen que no, que lo haces mal. Que lo que tienes que hacer es pesar a los pollos todos los días y darles de comer de vez en cuando. Y así crecerán. Porque los pollos serán conscientes de que están flacuchos y no se sabe muy bien por qué crecerán. Estas teorías pedagógicas de la evaluación como eje central alrededor del cual gira todo, son nefastas. Esto en los Estados Unidos se llama high stakes, evaluaciones con un grado de decisión posterior y de importancia muy grande. Y bueno, los expertos recomiendan no adelantarlas, es decir, no podemos estar a los 7, 10 años haciendo evaluaciones que marquen el futuro de la vida de los niños. No podemos convertir esto en Corea, ni del sur siquiera, y menos la del norte. Y no podemos convertir la educación en una especie de salto de caballos, de Grand National, en el que el caballo que no salta lo echamos fuera del sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, educar no es pesar el pollo, educar es darle de comer, y de cuando en cuando lo pesamos para ver si va bien. Y si no va bien, cambiamos la alimentación. Pero todo el día pesándolo, el pollo os juro que se muere. Hay que darle de comer al pollo. Y darle de comer no es cada unidad didáctica que das prueba objetiva con una plataforma y se guardan las notas y al final las acumulas, ¿vale? El tema de las plataformas de e-learning, la que nos viene es gorda, luego hablaremos de ellas, porque va a automatizar muchísimas cosas y va a convertir la evaluación constante y el informe sobre esos datos en el pan nuestro de cada día. Bueno, si queréis 2 palabras para resumir qué posibilidades nos dan las nuevas tecnologías, son esas 2. Podemos pensar en educar como crear cosas, o en aprender como crear cosas, ¿no? Y compartirlas. La Internet nos ofrece infinitas posibilidades. Una manera, por ejemplo, de dar autenticidad a las cosas es publicarlas, es difundirlas. El autor de la diapositiva aquella del barco, del pesimista y tal, el Páez, está en un colegio que yo os aconsejo que por Internet lo visitéis. Se llama San Walabonso, un nombre rarísimo, con W, Walabonso. Es un colegio de primaria, el único del pueblo. Está en un sitio que se llama Niebla, es un pueblecito, está cerca de Palos y Moguer, entre Huelva y Sevilla, ¿no? Y el claustro de ese cole es sencillamente fabuloso por su capacidad para, con cosas simples, montar grandes proyectos. Os contaré 2 o 3 solamente. El primero que yo conocí que montaron fue tan sencillo como esto. Estaba uno de los profesores con los alumnos de sexto un día en clase y les había vendido que había una cosa que se llamaba Wikipedia, que era una enciclopedia muy grande, donde había mucha información y muchas cosas. Y que iban a ver la Wikipedia por internet con los ordenadores. Y total que a un niño solo se le ocurre buscar su pueblo en Wikipedia. Y encontró 6 líneas, encontró nada prácticamente. Total que el niño, claro, llama al maestro y dice, maestro, mira lo que pone aquí del pueblo. Pues ponía que era un pueblo de la provincia de Huelva, tantos habitantes, y que era el primer sitio donde se había utilizado la pólvora con fines bélicos. Cuando lo conquistó Alfonso X, bla, 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 bla. Vale. Total, que el profe, que era listo, dijo, pues vamos a hacerlo nosotros. Ya que no está hecho, nosotros escribiremos el artículo de la Wikipedia. Claro, los niños, nosotros, de sexto, niños, vamos a escribir en un sitio que lo ve todo el mundo.
Sí, 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 sí. Se organizaron y hicieron el típico trabajo de conocimiento del medio de sexto de primaria. Cogió un grupete y lo envió a ver al ayuntamiento el padrón, habitantes, nacimientos, muertes, estadísticas. Otro lo envió a la iglesia porque el cura era aficionado a la historia y tenía libros de historia, tenía que hacer una historia del pueblo. Otro a ver la gastronomía, otro fiestas populares. Y cuando reunieron toda la información, él le dio forma y lo subió a la Wikipedia. La Wikipedia, sabéis que tú te puedes suscribir a un artículo de tal manera que si hay cambios te avisa por correo electrónico. Y él lo hizo, ¿no? Como no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, puso un aviso que decía: este artículo ha sido hecho por los alumnos de sexto del Colegio Público San Gualabonso, de Niebla, Huelva, etcétera, etcétera, de la Junta de Andalucía, del proyecto de Escuelas TIC, bla, 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 bla. Total, que al cabo de unos días recibió un mail que alguien había toqueteado el artículo y dijo, bueno, ya lo ha borrado, estaba mal y lo han borrado. Total, que fue a la Wikipedia y vio que en la página de discusión alguien había cogido ese texto, este artículo ha sido hecho, y lo había pasado a la discusión, en lugar del cuerpo del artículo. Y decía, esto no forma parte de Niebla, esto debe ir aquí. Es más, la Wikipedia acepta todo tipo de contribuciones, y si no está bien, ya lo corregirá alguien. Y que sean niños no significa que no puedan hacer un buen trabajo inicial del artículo de la Wikipedia. Bien, los niños aprendieron muchas cosas, aprendieron cómo se crea el conocimiento, a trabajar juntos, que lo que ellos dicen y opinan lo puede leer todo el mundo y que es importante. Y fue un trabajo real, muy real. Este es uno de los trabajos más interesantes. Pero han hecho muchos más, ¿no? Por ejemplo, uno que me gusta mucho es uno de meteorología escolar. Tenéis, ¿cómo se llama? Una estación meteorológica Wasserman de esas. Estos tenían una vieja. Ahora hay unas muy modernas que te lo suben todo directamente a una página web, con lo cual posibilidades didácticas no tienen demasiadas. Pero estos tenían una vieja. Es decir, en medio del patio, sus rejillas, el pluviómetro, el anemómetro, termómetro máxima mínima, presión atmosférica, en fin, lo típico, ¿no? Y total que la historia que les contó fue la siguiente, más o menos. El padre les dijo, ¿habéis visto las noticias? ¿Ayer viste las noticias? Sí. ¿Habéis visto el tiempo? Sí. Dice, ¿qué han dicho de nuestro pueblo? De nuestro pueblo no hablan. Dice, la temperatura de Sevilla sí que la dicen, ¿verdad? Sí. Y la de Huelva también, ¿verdad? Sí, sí. Pero nuestro pueblo no. ¿Sabéis por qué? Porque en este pueblo no hay una centralita meteorológica, no hay información. Y vamos a convertir la escuela en esa centralita. Total que todos los días, 2 alumnos de sexto A y 2 alumnos de sexto B, allá a las 10:30, a las 11 de la mañana, salen del aula, se van allí, toman sus notas, se van a mano, se van a un póster que tienen en la entrada, apuntan la temperatura, dibujan la gráfica, toman nota de todo y luego se van y en el blog de meteorología del colegio publican la información meteorológica del pueblo. ¿Para quién? Para los del pueblo. Y así el pueblo sabe la máxima, la mínima, si ha helado, si no ha helado, el frío que ha hecho, lo que ha llovido y toda la historia. Y cuando esos niños a las 12 salen y sus abuelos los recogen, esos 4 que ese día han salido, esos son los reyes. Esos son los reyes porque todos los abuelos del pueblo les preguntan eso, cuánto frío, si ha hecho frío esta noche, cuánto ha hecho, etcétera. ¿Ves? Una tontería como eso lo ha convertido en información, en una actividad de servicio. Pero es que van más allá. Y aquí es donde llega el genio, hasta ahí normal. El genio es, ¿con qué datos creéis que hacen estadísticas en las matemáticas? Se inventa el profesor los datos en los problemas, como hacemos nosotros, y les ponemos de esta serie calcula la media, de esta la mediana. Usan los datos meteorológicos para hacer cálculos estadísticos. Con lo cual lo que hacen es calcular medias mensuales, medias anuales, de lluvia, de temperatura mínima, de máxima. Es decir, utilizan información real para hacer los cálculos. Y todo eso lo meten en una hoja de cálculo de Google, con lo cual utilizan Internet y Google y publican gráficas y datos en el blog, utilizan nuevas tecnologías. Es un ejemplo de una actividad muy sencilla que se ha convertido en una actividad de servicio. Está contextualizada, trabaja 5 o 6 competencias, se hace por turnos y realmente es súper sencilla, casi cualquiera la puede hacer. Vamos terminando, si os parece. El mensaje es que no voy a venderos nada, que la tecnología, ya vendrán otros a vendérosla, que la innovación tecnológica en muchas ocasiones no implica innovación didáctica y que precisamente hay una especie de ley no escrita que dice que cualquier innovación tecnológica se vende mucho mejor si no implica innovación didáctica. Es decir, cuando a la gente le tienes que decir, no, piensa de otra manera, la gente no va a comprarte eso. De hecho, todos tenemos la sospecha de que las editoriales de libros de texto electrónicos, los creadores de plataformas, voluntariamente no cambian mucho las cosas
para que la gente no se asuste delante de sus productos y que sus vendedores puedan decir, mira, la pizarra digital es que es igual que la otra. Haces esto, la calibras y a partir de este momento te puedes traer los PowerPoints de la editorial, los puedes presentar y ya está. En el fondo, por eso le llamamos pizarra digital, porque es como la pizarra, sirve para lo mismo, presentar cosas a los alumnos, pero es digital. O el libro de texto digital es igual que el otro. Fíjate, aquí está el título, aquí está el tema, aquí hay un vídeo, cosa que en el libro en papel no se puede ver, y además aquí tienes los ejercicios que se autocorrigen. Y la nota va a la ficha del alumno y por tanto, tal, y aquí tienes el módulo que avisa por SMS al padre o por WhatsApp o por lo que sea de cómo ha hecho los deberes su hijo. Así cuando llegue a casa lo puede zurrar si no los ha hecho bien. Bien. Es decir, innovación tecnológica e innovación didáctica a veces van de la mano, pero a veces no van de la mano. Es más, en ocasiones somos nosotros los que tenemos que poner innovación didáctica en la innovación tecnológica. Y estos son algunos de los peligros, ¿no? El presente de libros digitales, ya he hablado bastante mal de los libros digitales, no hace falta que diga más, pero muchos de los libros digitales que hay no hace falta un aparato que vale 300 o 200 y pico euros como mínimo y 6 o 700 como un iPad para realmente acabar viendo lo mismo que veías en el maldito libro Santillana o de SM o lo que sea. Vosotros si tenéis cosas de FP o cosas más minoritarias, quizá, como comentábamos, no sois un mercado muy habitual o mercado muy nombroso, posiblemente tengáis menos libros de texto y tengáis la oportunidad de trabajar con otras cosas. Además, los libros de texto digitales lo que hacen es perpetuar la desprofesionalización de los libros. Un profe, una maestra o un profe de instituto que trabaje 10 años con el libro de texto, lo siento si alguien se pica, acaba no sabiendo nada. Acaba teniendo verdaderos problemas para imaginarse una actividad didáctica que pueda mandar a sus alumnos. Y acaba comprando esos griegos que van dentro del caballo de Troya, que es el libro. Eso es desprofesionalizar, quitarnos habilidades que teníamos, quitarnos capacidades que teníamos en un momento determinado. Es más, el libro de texto todo es igual, todos los días es la misma dinámica. ¿A vosotros os gusta la paella? A mí me gusta mucho la paella, pero comer todos los días paella, hacer todos los días lo mismo en clase, es muy aburrido. Pero quería hablaros del futuro. El futuro, no sé si habéis oído hablar de Learning Analytics o de Big Data o de aprendizaje adaptativo. Hay algunos desarrollos muy interesantes y a mí me preocupan bastante. Creo que cada vez más las plataformas van a asumir roles nuestros. Igual que el libro ya te planificaba la asignatura, te marcaba los tiempos, te definía los contenidos y te daba la metodología, eso, pensadlo, en una plataforma con las posibilidades de personalización y de adaptación que tiene. El libro de texto es igual para todos tus alumnos. Una plataforma, por ejemplo, puede presentarle a uno una cosa y a otro otra. Pues bueno, hay gente que lo ha pensado. Hay gente que ha dicho, a ver, vamos a coger los contenidos y vamos a dividirlos en unidades más pequeñas. Y vamos a hacerlos de varias maneras. En lugar de texto e imagen, que hay gente que esto no le gusta, vamos a hacer una simulación, o un vídeo, o un videojuego. ¿Vale? Y a las personas, en función de el resultado de los ejercicios que les hagamos hacer, vamos a ver qué estilo le va mejor. Y a un alumno le presentaremos los contenidos en formato más tradicional y a otros lo presentaremos como simulaciones. Pero además, como vamos a guardar toda esa información, vamos a poder compararla unos con otros. Eso es Big Data. Por datos demográficos, si sé que tú eres un niño gallego del medio rural, te voy a comparar esos datos con todos los que están en tu situación. ¿Vale? Por edad, datos demográficos, voy a predefinir o voy a predecir cuál te va a ir mejor. Y voy a ir siempre guardando esa información. Eso se llama plataformas de aprendizaje adaptativo. Utilizan una pedagogía, un diseño que se llama Mastery Learning, que inventó Bloom en los años 70 aproximadamente, que consiste en lo siguiente. Básicamente, momento 1 se explica la unidad didáctica. Momento 2 se evalúa. Y de aquí salen dos ramales. Los que salen bien evaluados, digamos, aprueban 80% de preguntas y a eso se les proponen actividades de ampliación. Los que no llegan al 80% se les proponen actividades de recuperación y luego otro examen.
Si ese examen lo pasan, entonces se les pasa ya a la siguiente unidad didáctica. Si no lo pasan, se les pasa a la siguiente unidad didáctica, pero el sistema toma nota de que la semana siguiente le tiene que seguir presentando contenidos y ejercicios de la anterior actividad. O si no, de avisar al profe diciendo, este necesita más repaso, intensificación, pedagogía correctiva, lo que sea, ¿no? Necesita que no sabe sumar quebrados y no ha aprendido, a ver cómo te lo haces, ¿vale? Eso es el Mastery Learning. La teoría, la intención de Bloom era hacer un sistema que fuera casi tan efectivo como el tutor individual, es decir, como la situación docente de profesor y un alumno solo. ¿Lo consiguió? Sí, funciona muy bien siempre que creas que en educación tú puedes predefinir los contenidos de antemano y cerrarlos. En segundo lugar, que los puedas trocear y dividir, que el alumno en la cabeza ya los organizará. En tercer lugar, que el objetivo de la educación sea transmitir contenidos y desarrollar habilidades sencillas. Cuando tú dices, no, educar es que la gente se desarrolle, educar es que la gente construya el conocimiento en base al contexto en el que vive, cuando tú dices, no, lo que quiero es que desarrollen la creatividad o que elaboren interpretaciones de la realidad y que sean... Ahí se ha acabado el tema. Eso va muy bien para enseñar la resta llevando, la suma de quebrados y todos los contenidos de matemáticas del currículum o de ciencias naturales que hay que saberse sí o sí independientemente de dónde estés. Pero cuando quieres hacer algo más, cuando quieras enseñar habilidades superiores, ya tienes problemas, ¿de acuerdo? Y no os digo nada de filosofía o ciencias humanas, donde lo que hay que tener es opiniones de las cosas. No es solo saberse a Sartre lo que dijo y hacer una prueba objetiva, sino tener una opinión sobre el impacto de Sartre en el pensamiento postestructuralista de Lévi-Strauss, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay sistema adaptativo que valga. El que os he enseñado aquí se llama K. Newton, es como Newton pero con una K delante. Y hay algún vídeo en internet, en YouTube, que si lo vierais a lo mejor os asustaría un poco porque lo explican con detalle. Por ejemplo, se lo venden a las editoriales porque esta gente no es una editorial. Esta gente tiene una plataforma sobre la cual las editoriales pueden montar sus cursos. Se lo venden a las editoriales diciendo jamás nadie les va a piratear nunca más un libro, ni electrónico ni ningún tipo. El libro está troceado, el libro está dentro de la plataforma, nadie lo va a ver completo. A cambio, es costoso desarrollar este tipo de cosas. También tiene un módulo de chivato que avisa a los padres. Los padres pueden consultar en toda la trayectoria de su hijo, las semanas, por ejemplo, en comparación con los de su clase, cómo ha quedado en los resultados de las pruebas. Te pueden decir, durante el último mes su hijo ha estado entre el primer cuartil y el segundo cuartil. O puede, por ejemplo, sugerir a un estudiante, otros estudiantes que están en su misma situación para que trabajen juntos en algo, o actividades de ampliación, etc. Es decir, es transferir la inteligencia del docente a la plataforma y convertirla en una serie de algoritmos, en el fondo. Y todo eso utilizando los datos que almacena de enormes cantidades de personas, de enormes cantidades de alumnos. Porque todos los datos, cada clic que hace un alumno, cuando acaba la sesión lo almacena en un gran depósito y luego lo procesa para generar esos caminos de aprendizaje a través de los contenidos, en función de resultados de las pruebas y datos demográficos. Muy bien, y alguien puede decir, ¿me imagino yo un aula así? Sí, yo me imagino un aula así, pero también me imagino que la administración no me querrá pagar el sueldo. Mejor paga un monitor que sepa hacer tres cosas: desatascar el ordenador, darle un cachete al que moleste al del lado y, yo qué sé, y curar una herida con mercromina cuando se caigan entrando y saliendo. También me imagino alumnos en esta situación, sí, me los imagino todo el día durante la escuela, delante de un ordenador. De hecho, me imagino más pollos de granja que alumnos, porque vamos a separarlos para que no se molesten, ni se copien las respuestas unos a otros, ni tal, y todo el día morraos allí, de cuando en cuando un ratito para descansar. Estoy exagerando, pero a mí me dan un poco de miedo los desarrollos que dicen, la educación tiene un gran problema, y yo tengo la solución, y es tecnológica. Eso se llama tecnologicismo, o... egocentrismo, tecnocentrismo. Es un concepto que inventó Seymour Papert, igual que el egocentrismo de Piaget. En el egocentrismo, el pensamiento egocéntrico, el niño no es que sea egoísta, es que todo su pensamiento pasa por el yo, por su propio... él es el protagonista de absolutamente todo, y simplemente es que no puede descentrarse y hacer adopción de roles, luego ya... en otras etapas. Bien, el tecnocentrismo pasa exactamente lo mismo. Para todo problema humano
social, político, económico, hay una solución tecnológica. Solo es cuestión de inventarla. Y ese pensamiento ingenieril, siento que hay algún ingeniero en la sala y se enfada, sobre todo ingenieril informático, está dominando mucho el pensamiento pedagógico contemporáneo. Y a mí me preocupa mucho. Mirad, la pobreza no tiene una solución tecnológica. El mal rendimiento de los niños de clase baja en las escuelas no pasa por más tecnología y más ordenadores. Pasa por buenas condiciones. Por buenas condiciones que empiezan prenatal, antes de que la madre prácticamente se quede embarazada. Y que tenga alimentación adecuada, tenga servicios médicos adecuados. Es decir, hay problemas sociales que la escuela no va a solucionar. Y a veces a la escuela le pedimos que haga de todo, que haga buenos ciudadanos, gente educada, capacidad para planificar. No está en nuestra mano solucionar lo que la sociedad no soluciona. En esta escuela que os contaba de Niebla, hacen lo que pueden. Y lo que pueden a veces es darles a desayunar a los niños cuando llegan a la escuela. Y lo están haciendo en muchas escuelas, y no hace falta irse a Niebla, en Castellón también. Hay sitios donde los maestros por la mañana, en la sala de profesores, sacan el colacao, sacan la leche, sacan las galletas que han comprado, y hay una serie de niños que ya saben cuáles son, que antes de entrar les dan a desayunar. ¿Por qué? Porque no se puede aprender con el estómago vacío. Y si no han desayunado, no se puede aprender. Y eso no lo soluciona un maldito ordenador con una maldita programación y una maldita plataforma. A eso me refería. Cuidadín con los vendedores de aceite de serpiente, que lo cura todo. Ya los habéis visto con las pizarras. ¿Os vendieron pizarras o no? ¿Qué os dijeron de las pizarras? Pues esto es igual, lo cura todo, como el aceite de serpiente. Y para terminar me gustaría simplemente daros lo que yo creo que es la tecnología educativa en España, pero con una sola imagen. Una sola imagen que resume cuál es nuestra situación actual. Es esta. Ahí tenéis a Steve Jobs Bird vendiéndonos la enciclopedia Álvarez en un magnífico iPad de 700 euros. Es decir, cuidado con caer un poco en las trampas de la industria que nos quiere vender cacharros a toda costa. Vigilemos qué hay dentro de los cacharros y vigilemos si hay un caballo de Troya, si es un caballo de Troya, si dentro hay implicaciones para que yo trabaje de cierta manera. Reivindiquemos nuestra autonomía profesional. Vale, cumplamos lo que la administración dice, pero yo creo que en muchas ocasiones deberíamos hacer valer nuestro criterio como profesionales de la educación. Y en el caso de la tecnología es uno de ellos. Solamente no quiero terminar con esa imagen, quería terminar con esta. Detrás de la tempestad viene la calma. Hoy ha hecho un día precioso, a pesar de que algunos gallegos ya no creen que exista el sol. Os juro que encima de las nubes hay un sol precioso. Y cuando llueve y sale el sol aparece el arco iris. Es decir, vendrán tiempos mejores. Y yo creo que los disfrutaremos más, porque hemos conocido estos que son complicados y difíciles. Y yo solo espero que estos tiempos difíciles sean además pedagógicos, es decir, que de una maldita vez aprendamos la lección. No solo nosotros, los maestros, sino sobre todo los políticos, los constructores, los banqueros, la sociedad en general, ¿no? Que aprendamos la lección y que no se vuelva a repetir lo que está pasando. Por lo tanto, sí que hay un rayo de esperanza, y parte de esa esperanza la tenéis aquí en las aulas. Son las generaciones que ahora van creciendo, que a pesar de todo tienen que pagar vuestras jubilaciones. Por lo tanto, los tenéis que hacer listos, vivos, y que curren y ganen mucha pasta, o tendremos una vejez horrible todos nosotros. Muchas gracias, y ahí tenéis mis datos. Gracias.